Esta parte es hacer las cosas de manera analítica, hacer con números, ¿ya? Encontrar números, es decir, cuánto mide, 3 mide 4, 4 a la izquierda, 3 arriba, descomponer, etcétera, ¿ya? Y esto es importante para describir un problema, para entender un problema, es importante, no es algo menospreciable, ¿ya? Pero esto al final es un poco más importante porque acá vamos a hablar de cosas bien concretas, ¿ya? Bien exactas. No solamente esquemas, no solamente aproximaciones. Primero vamos a definir, analizar lo que son las componentes de un vector, ¿ya? Un vector, esto sería descomposición. Un vector, que en este caso es el vector A, ¿ya? Es una flecha violeta. Esta flecha violeta, yo voy a trazar para empezar unos ejes cartesianos X y Y, ¿ok? Trazo X y Y, ¿ok? Yo voy a descomponer, voy a hacer estas líneas verticales hasta cortar con el eje X. Voy a descomponer, voy a hacer estas líneas horizontales hasta tocar el eje Y, ¿ok? Y se van a formar dos flechas. Esta flecha de acá y esta flecha de acá. Estas dos flechas amarillas se van a formar, ¿ya? Y estoy descomponiendo. Lo que estoy diciendo es que la flecha violeta, ¿ya? La flecha violeta A, ¿ya? Es igual a la suma de las flechas amarillas. La flecha amarilla horizontal la vamos a llamar AXY y la flecha vertical la vamos a llamar AYJ, ¿ya? Donde a esta parte la vamos a llamar componente NX de A. Y a esta parte la vamos a llamar componente AY, sí, componente Y, perdón, componente Y del vector A. ¿Ok? Un ratito. Acá, ¿qué quería decir? Exacto, tenemos esto. Ok. De manera bien concreta, AX es la componente X de A y AY es la componente Y de A. ¿Ok? ¿Qué es I y J? I y J es lo que llamamos vectores unitarios, ¿ya? Y es un vector que apunta de manera horizontal hacia la derecha, ¿ya? Y J es un vector unitario que apunta hacia arriba. ¿Qué es un vector unitario? Un vector unitario es un vector que tiene tamaño o magnitud igual a 1. Es decir, estas dos flechas miden 1, ¿ya? Supongamos, ¿ya? Supongamos, es una suposición nada más, que esta flecha mide 3, ¿ya? Supongamos que esta flecha mide 4, ¿ya? ¿Qué es lo que tendríamos? Tendríamos que A es 3i más 4j. ¿Cómo tenemos que entender esto? Que si esta flecha mide 3 y esta flecha mide 4, la componente de x en A es el tamaño de la flecha.
y la componente y en A es el tamaño de la flecha. Por si acaso de las flechas amarillas estoy hablando. ¿Ya? Lo que estamos diciendo es que el vector A resulta ser que me tengo que ir 3 veces a la derecha, 3 veces en I, y I es irse hacia la derecha, y a esto sumarle 4 veces J. Tengo que sumar 4 flechas J. J es una flecha que va hacia arriba, ¿no? Entonces, repito, en el caso hipotético, que es 3 y 4, lo que estamos haciendo es 3 veces I, es decir, ok, 3 veces I, le sumo 4 veces J, 4 veces J, y obtengo la flecha A. Entonces, ese es el significado de descomponer, de decir que una flecha va a ser una parte en I, 3 a la derecha, y a esto le sumo una parte en J, 4 hacia arriba. Y si fueran negativos, en vez de ir a la derecha, me voy hacia la izquierda, en lugar de irme hacia arriba, me voy hacia abajo, si tengo negativos en J. ¿Ok? Acá quiero anotar algunas cosas más, ¿ya? Algo importante. AX y AY, ¿ya? Lo que vemos acá, las componentes, son números, ¿ya? Son números. Son escalares, nada más, ¿ya? Son escalares. Pero I y J son vectores. Entonces, cuando yo tengo un número por un vector, ¿qué es lo que me da? Me da un vector, ¿no? Entonces, todo esto es un vector, es esta flecha amarilla grande. Todo esto es un vector, es esta flecha amarilla grande, ¿ya? Son vectores unitarios, es decir, miden 1, ¿ya? El tamaño de I y el tamaño de J es 1. ¿Dudas, preguntas? Ya, por si acaso escribiremos. Entonces, si yo digo que A es 3I más 4J, lo que estoy diciendo, en otras palabras, ¿ya? Es que A es 3 unidades a la derecha más 4 unidades arriba. ¿Ok? Esto de acá se llama forma cartesiana del vector. ¿Ya? Es la forma cartesiana del vector. ¿Qué quiere decir? Ok. Ahora, ¿cómo es que puedo calcular? Acá yo me he dicho, ok, esto digamos que vale 3, digamos que vale 4. ¿Ya? Eran suposiciones, ¿no? Para explicar el contexto. Ahora, ¿cómo calculo ese 3? ¿Cómo calculo ese 4? Generalmente, acá pongamos cálculo de las componentes. Generalmente, no generalmente, hay situaciones donde nosotros conocemos el tamaño de la flecha, ¿ya? Tengo A, que es el vector. ¿Qué es el tamaño de la flecha? ¿Qué es su magnitud? La vamos a escribir de esta manera. A en un valor absoluto, ¿ya? O en 2 barras. Esto de acá es magnitud. Muchas veces también escribimos la A sin la flecha, ¿ya? Cuando el vector, cuando tengo un vector, ¿ya? Es siempre flecha, ¿ya? Si pongo el vector con el valor absoluto es su tamaño. Ahora, si a este vector le quito la flecha, de manera implícita estoy hablando solamente de su magnitud, de su tamaño, ¿ya? Por si acaso.
Generalmente hay ocasiones que tenemos la magnitud y hay ocasiones que tenemos el ángulo. Y en la anterior clase hemos hablado que el ángulo me describe la dirección, ¿ya? Entonces yo sé cuánto mide esta flecha y yo sé cuánto es esta inclinación. ¿Cómo voy a calcular a X y a Y con estas dos fórmulas? AX es A por el coseno del ángulo y AY es A por el seno del ángulo. Un ratito, tengo que conectarme, no sé por qué. Desconectado. Ya, ahora sí. Rápidamente, ¿alguien se recuerda o alguien visualiza de dónde salen estas fórmulas? Jonathan, los demás. Teorema Teorema de, seno o coseno. No. ya, seno, coseno, que serían fórmulas trigonométricas, ¿no? Sí, Un triángulo rectángulo. Acá nosotros tenemos que esto es A, esta es la parte X, esta es la parte Y. ¿Ok? Y esta parte Y la puedo colocar acá, ¿ya? Y vemos que se forma este triángulo. un triángulo rectángulo. Se forma este triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo lo voy a colocar acá, donde esto de acá es el ángulo que conocemos. Esto vendría a ser el cateto opuesto. Esto vendría a ser el cateto adyacente. Y esto vendría a ser la hipotenusa. Sabemos que el coseno de un ángulo es cateto adyacente entre hipotenusa. Sabemos que seno de un ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Ya? Son cosas de trigonometría que han visto en algún momento. ¿Y el cateto adyacente qué es? Es AY. La hipotenusa ¿qué es? Vemos que es la flecha A. Es el tamaño de A. ¿Ya? Es el tamaño de A. ¿Ok? Mentira, acá me he equivocado. Cateto adyacente es AX. Es AX. Acá es AX. Acá recién, el cateto opuesto es AY. Y la hipotenusa es el tamaño, es la flecha A. Entonces, el tamaño de A. El tamaño es con el valor absoluto. Y de esta ecuación yo despejo. AX va a ser igual a ¿qué? Al tamaño de A por el coseno del ángulo. Y abajo AY, esto de acá pasa a multiplicar, va a ser el tamaño de A por el seno del ángulo. Y acá tenemos esta ecuación. ¿Ya? AX es el tamaño por el coseno. AY es por el seno. ¿Ya? Muy importante, esto es cuando el ángulo está pegado al eje X. ¿Ya? Cuando el ángulo está pegado. Si el ángulo es este de acá, cambia, es al revés. AX es con seno, AY es con coseno. Y eso sale de analizar trigonométricamente, ¿ya? Entonces, trigonometría, ¿ya? Analizando trigonométricamente, no tienen dónde equivocarse, ya sea este ángulo, ya sea este ángulo, ya sea otro ángulo. Para mínimamente, tienen que memorizarse esto y sí o sí recordar que tiene que ser el ángulo pegado a X, ¿ya? De manera paralela, ¿ya? Cuando conozco el módulo y el ángulo y la dirección, puedo encontrar a X y a Y. ¿Ok? A X y a Y es esto, conozco. Puedo hacer, muchas veces necesitamos hacer lo contrario. Que conocemos a X y a Y, ¿ya? Ambas son
componentes. Y lo que necesitamos es calcular el tamaño de A y calcular la dirección de A. Necesito saber cuánto es el tamaño, necesito saber cuánto es la dirección. Y para eso utilizamos estas dos ecuaciones, ¿ya? El tamaño de A es la parte, su parte x al cuadrado más su parte y al cuadrado, y el ángulo es el arco tangente de la parte y sobre la parte x, ¿ya? Esto de acá, ¿de dónde sale? Igual, analizando triángulos. Si yo me fijo en este triángulo, acá yo puedo aplicar Pitágoras, ¿verdad? ¿Qué me dice Pitágoras? En un triángulo rectángulo. Jocelyn, Olimber, ¿qué dice Pitágoras cuando aplicamos en un triángulo rectángulo? Dice, ¿no? Que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los otros de ambos lados al cuadrado también. Cuadrado, ¿no? Me dice que la hipotenusa al cuadrado es la suma de los catetos al cuadrado. ¿Cuál es la hipotenusa? Es el tamaño de A. ¿Cuál es el cateto? Un cateto es AX y otro cateto es AY. Y de acá, esto de acá lo paso al otro lado como raíz. ¿Y qué obtengo? Esto de acá. Entonces, haciendo Pitágoras, yo llego a esta ecuación, ¿ya? Y si hago acá tengo un poco de espacio, si en vez de analizar el seno, analizo el coseno, perdón, en vez de analizar el seno o coseno, analizo la tangente, ¿qué ecuación me faltaría acá? Que la tangente del ángulo es cateto opuesto entre cateto adyacente. El opuesto es AY y el adyacente es AX. Y de acá el ángulo va a ser tangente a la -1 de AY sobre AX y tangente a la -1 también llamamos arcotangente. De ahí sacamos estas dos ecuaciones, ¿ya? Entonces me he dado el tiempo de explicar esto para que entiendan el origen, ¿ya? Porque cuando entienden el origen pueden analizar mejor las cosas, ¿ya? Ahora, si solo se memorizan fórmulas, pues el análisis es limitado, ¿ya? Está ahí nomás, está bien, pero puede ser mejor. ¿Ok? Entonces, repito. Si yo conozco el módulo y el ángulo, con este par de ecuaciones, encuentro sus componentes. Si yo conozco las componentes, con este par de ecuaciones encuentro el módulo y la dirección, ¿ya? Y si esto de acá vamos a utilizar todo el tiempo durante todo el semestre. Por eso es bien importante que esté claro. ¿Dudas, preguntas? Inge, Sí, te escucho. digamos, si podemos, se puede utilizar el teorema de Pitágoras para sacar el ángulo. No el ángulo, o no sé a qué te refieres, pero sí, digamos, esto es Para sacar el Pitágoras. lado, diré. Sí, también, digamos, si es que tuvieras A y AX, puedes sacar a Y, digamos, con Pitágoras también. ¿Ok? También se puede. Solo era eso mi duda. Ok, Gracias. perfecto. Tenemos esto y que ahora apliquemos rápidamente. Acá tengo lo siguiente, ¿ya? Tengo, es un ejemplo con números, ¿ya? Tengo A, que yo sé que A es -2 en I y 3 en J, ¿no? Entonces, A es -2 en I, me voy dos veces hacia la izquierda porque es negativo, ¿ya? ¿Ok? Y me voy 3 en J. Una vez, dos veces, tres veces. Eso es, y me voy 3 hacia arriba. Y así formo la flecha A.
¿Ya? Eso es lo que tienen que entender cuando ven esta notación. 2 veces a la izquierda y 3 veces arriba. ¿Ok? Ahora lo que me interesa es, acá para no confundirnos, vamos a hacer de esta manera, no este ángulo. Lo que me interesa es hallar el tamaño. ¿El tamaño qué es? El tamaño de un vector es la raíz de su parte x más su parte y al cuadrado. ¿Cuál es su parte x? Menos 2, sin el i, ojo, sin el i, menos 2 al cuadrado, más su parte y, 3 al cuadrado, ¿ya? Esto es raíz de 9 más 4, raíz de 13. Entonces, el tamaño de esta flecha es raíz de 13, ¿ya? ¿Ok? Ahora, esto de acá, presten atención. Hay ciertas, ¿cómo se dice esto? Convenciones, ¿ya? Yo les voy a enseñar una convención, pero en otros textos puede ser que haya otra convención. El ángulo, y ambos, no significa que uno esté incorrecto y el otro esté incorrecto, simplemente son diferentes. Cuando nosotros busquemos un ángulo, ¿ya? Hay varias opciones. Puede ser este ángulo de acá, que acabo de borrar, ¿ya? Puede ser este ángulo de acá, puede ser este ángulo de acá, ¿ya? Entonces, la convención que yo les digo es, vamos a buscar el ángulo más pequeño que sale de X, del eje horizontal, ¿ya? Puede ser este también de acá, ¿ok? ¿Cuál voy a buscar? El que salga del eje horizontal. Entonces, este o este, el más pequeño. Entonces, este. Este es el ángulo que vamos a buscar, ¿ok? Entonces, aplico. El ángulo es el arco tangente. Y acá me he olvidado colocar, o estaba acá, no está bien, que cuando yo utilizo esta convención, tengo que colocar acá valor absoluto. Tengo que colocar acá valor absoluto. Entonces, arco tangente del valor absoluto de AY sobre X. No me interesan los signos. Cuando la convención que les estoy explicando ahorita no me interesa los signos. Entonces, esto va a ser el arco tangente de AY, por favor, calculadoras, de AY que es 3 sobre AX que es menos 2. ¿Ya? ¿Cuánto es el arco tangente? Cuando yo hago el valor absoluto, 3 sobre 2 es 1 medio, 1,5, menos 1,5, pero con el valor absoluto se vuelve positivo. ¿Cuánto es el arco tangente de 1,5? ¿Cuánto les da? ¿Cuánto te da eso, Eric, en tu calculadora? Disculpe, Hugo, 5.30. de nuevo, por favor. 56.30. 56.3 grados. ¿Ya? En grados 56, 18 minutos y 35. 56,3 dijiste, ¿verdad? Sí, en decimales. Suficiente, suficiente. 56,3 grados, ¿ya? Entonces esa es la convención que yo les estoy explicando. Colocan valor absoluto y el ángulo que van a hallar siempre es el más pequeño saliendo del eje X. Supongamos que yo tengo algo de este estilo. ¿Ya? ¿Qué ángulo es el que voy a hallar con la fórmula? Este de acá, no. El que salga del eje X, que sería este o este, pero el más pequeño, entonces este. Esto va a ser arco tangente de su parte Y entre su parte X, pero en valor absoluto. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? Ok. Acá tengo. Acá lo contrario, ¿ya? ¿Qué es lo que tengo? Yo sé cuánto mide esta flecha roja. Yo sé el tamaño de la flecha de B. Mide 2. Yo sé cuánta es la inclinación. Es 30 grados.
quiero hallar las componentes. La componente es cuando yo proyecto, Bx y By. Quiero hallar Bx, By. Tengo este par de fórmulas. La parte X es A por el coseno, la parte Y es el módulo por el seno. Entonces, aplicamos eso y tenemos el tamaño por el coseno, el tamaño por el seno. ¿Ya? Esto de acá es 1. ¿Cuánto es esto rápidamente, por favor? 2 por coseno de 30. Raíz de 3, creo. ¿Ya? Por favor, verifiquen. Entonces, cuando yo saco las componentes, ¿para qué me sirve? Para decir que B es raíz de 3 en Y, ¿ya? Es la parte X, entonces con dirección Y, más 1 con dirección J. Para eso me sirve hallar los componentes. ¿Ok? B, yo sé que es una flecha que mide 2 y que tiene una inclinación de 30 grados. Esto es una manera de decir lo que es B. Esta es una manera polar. ¿Ya? No vamos a profundizar, pero se llama así. Es una manera polar de B. Te estoy dando su tamaño y te estoy dando su inclinación. Te estoy dando analíticamente lo que es B. Y esta es una forma cartesiana. Te estoy diciendo que tienes que irte raíz de 3 hacia la derecha, tienes que irte 1 hacia arriba y así vas a encontrar B. ¿Ya? Y esta es muy importante para la suma analítica que vamos a ver ahorita. Sale raíz de 3, ¿verdad? ¿Cuánto te sale, Eric? 2 por coseno de 30. ¿Cuánto te sale? Así es, raíz de 3. Raíz de 3. Ya. Ok, ¿está claro esto? Así lo he hecho bien lentito y aparte tenían la tarea, el video, ¿verdad? Que hablaba eso igual. ¿Está claro? Porque es importante. ¿Ok? Hagamos una pausa y luego continuamos con ya las cosas de verdad. ¿Ya? Lo más complicado. Una pausa, nos vemos en un momento. Ok. Unos ejemplos rápidos. Tenemos estos dos vectores en la figura, ¿ya? Y queremos escribir A y B en sus componentes, ¿ya? En su forma cartesiana. ¿Cuánto en Y, cuánto en J? ¿Cuánto sería eso? ¿Cuánto es A y cuánto es B? Analizando del gráfico. A sería, me voy 4 hacia la izquierda, 4 en dirección horizontal, pero negativa, y me voy 2 hacia abajo. Me voy 2 verticalmente, pero hacia abajo. ¿Ya? ¿Y B? ¿Cuánto sería, Cristian? Lindbergh. 3 en horizontal Ya, 3 horizontal y 5 vertical. y 5 vertical. ¿Los signos? Negativo. ¿Cuál? O con los dos. No, negativo X o diré horizontal y positivo vertical. ¿Ya? Entonces me voy 3 hacia la izquierda es menos I, y me voy 5 hacia arriba, 5J. ¿Ya? Esta es la forma cartesiana. Forma cartesiana. Otro ejemplo. ¿Cuál hacemos? O hacemos los dos. Un ratito, tac, 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 tac. Ya. Me dice que un avión está a 100 kilómetros de un aeropuerto, ¿ya? Y en una dirección de 30 grados al sur del este del aeropuerto, ¿ya? ¿Cuál es el vector posición RXY? Lo que me está diciendo es lo siguiente. Este es el ejercicio 1, pongamos.
Sí, acá. 1 y 2. Lo que me está diciendo es de que tengo un avión que se encuentra a 100 kilómetros con una dirección de 30 grados al sur del este. El este, norte, oeste, sur. Entonces, a partir del este hacia el sur hay 30 grados. 30 grados. Y está a una distancia de 100 kilómetros. ¿Qué me está dando como datos? Me está diciendo que está en una inclinación de 30 grados del sur hacia el sur a partir del este y que está a una distancia de 100 kilómetros. Es decir, todo esto mide 100 kilómetros. Si esto yo le llamo A, ¿qué es lo que tengo como dato? Tengo como dato esa inclinación y tengo como dato el tamaño de A, que en este caso es 100 kilómetros. ¿Ya? Y lo que me está pidiendo es, dame la posición, ¿ya? De manera, cuando yo veo el I y el J, dame la posición de manera cartesiana. Eso me está diciendo. Quiero las componentes. Quiero saber cuánto está horizontalmente y cuánto está verticalmente. Esto va a ser la parte X, esto va a ser la parte Y. ¿Qué es lo que hacemos? Descomponemos. La parte X es igual al tamaño por el coseno del ángulo. Este ángulo, sí, les había dicho, vamos a utilizar siempre el ángulo más pequeño que salga del eje X, ¿no? No voy a utilizar este, no voy a utilizar este. Podría utilizar, pero para las fórmulas que les he dado, es el más pequeño saliendo del eje X. A por el coseno del 30 y AY es A por el seno del ángulo. ¿Ok? El tamaño de A es 100. 100. Entonces, la parte X había sido 100 por coseno de 30. Es 50 por raíz de 3. ¿Cuánto es esto, por favor? Cálculo, calculadoras. Y esto me va a dar 50. ¿Ya? Entonces, lo que he encontrado es que la posición del avión había sido 50 raíz de 3 en Y, a X, en Y, y en Y, 50 en J. ¿Ya? Ahora, aquí hay algo bien importante. Si yo coloco esto de esta manera, hay un error. ¿Cuál es el error? ¿Quién me dice? Para que anote participación. ¿Quiénes han participado al último? Levanten la mano, por favor, los que no han anotado. Rápidamente, los que no han anotado y han participado. Cristian. ¿Quién más? Cristian. Hugo. Ya. Ahora, para los demás. Y les anoto participación. Acá hay un error. ¿Cuál es el error? Esto da 86. Ya. Cuando El yo... signo. El signo. ¿Ok? ¿Cuál signo está mal, Max? El verticalmente. Vertical, ¿ya? Cuando yo utilizo esta ecuación, ¿dónde está? Si no, acá la voy a utilizar. Acá. Cuando yo utilizo esta ecuación, ¿ya? No se toma en cuenta los signos, ¿ya? Así como lo escribimos. Los signos deben analizarse del gráfico. No salen de acá, ¿ya? Los signos deben analizarse desde el gráfico, no de acá. Acá siempre me va a dar positivo, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo esto, me va a dar valores positivos y en el gráfico yo veo que esto es positivo y veo que esto de acá es negativo, entonces acá corresponde añadirle el negativo. ¿Ok?
El ejercicio 2 me dice lo siguiente. Tengo el vector que es esto de acá, en su forma cartesiana. ¿Cuál es el tamaño y cuál es la dirección? ¿Ya? El ángulo. Ya, eso me está preguntando. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Un diagrama me ayuda. Agarro -3 más 2j, entonces 1, 2, 3 negativo, 2j es algo de este estilo, tac. ¿Ya? Entonces el vector es algo de este estilo. Paf, -3 y 2, ya está un poco chueco. ¿Qué necesito? El tamaño. A es -3 más 2j, aunque creo que es el mismo que el anterior, -3 más 2j, sí, creo que es lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? Parecido, ¿no? -2 y más 3j. Es lo mismo, ¿ya? Entonces, ¿para qué hacer de nuevo? Ya ubican cómo hacer, ¿no? Se saca el módulo. Saco el módulo con Pitágoras. Saco el ángulo con esto de acá. ¿Y qué ángulo? El ángulo más pequeño. Entonces es el mismo, ya solo que era -3 y 2. Es al revés, digamos, pero es el mismo procedimiento. Entonces, no, ¿para qué vamos a repetir si hemos hecho algo similar antes, ya? ¿Dudas, preguntas? Ok. Ahora sí, los últimos 10 minutos que nos quedan, planteamos la suma analítica, ¿ya? ¿Para qué descomponemos?